son esos 4, ¿sí? O sea, hay uno de programación, de la producción, y hay 3 que tienen que ver con esto, con transmisión de electrónica de la información, atención al cliente, cómo se toman los pedidos, cómo se arman, digamos, las bases de presupuesto de clientes y demás. Entonces, esos 4 van a entrar en el examen. El resto del libro les recomiendo que lo lean en algún momento. Les subí también un cuadernillo, que eso es poco, son 40 hojas, del INTI, es todo un trabajo que hizo el INTI, súper interesante, súper ameno de leer, súper claro, que es en base al que yo armo la clase de costos. O sea, van a ver que es muy parecido, nada más que el cuadernillo tiene mucha más información porque va más allá de los costos para pymes, se llama, o algo así se llama el cuadernillo. Ese es opcional, se los dejo, la verdad que es útil, léanlo si pueden, si no, no hay problema. Y después, bueno, van a tener los apuntes de clase. Cuestiones administrativas, digamos. Clases, si estamos todos de acuerdo, de 6:30 más o menos a 9 todos los días. Algún día nos iremos 9:20, otro día nos iremos 9 menos cuarto, como es habitualmente, y un recreo de 7 a las 7:45 más o menos hasta las 8. Si estamos todos de acuerdo, cerramos en eso. Lo que sí les pido es que 6:30, 6:35 como mucho, estén todos, porque si no, digamos, si empiezan a llegar todos a las 7 menos 10, digamos, me atrasan toda la clase. Y la verdad que supongo que ustedes también, todos queremos terminar medianamente en un horario lógico. En realidad habría que dar clase hasta las 10 de la noche, pero por estas cosas del UTN, bueno, tiene que ser hasta las 9. No me parece mal, igual 2 horas y media de clase, me parece un buen ritmo. Así que, en principio, ese es el horario que vamos a mantener, eso es lo que está posteado en la página. Si alguno tiene alguna cuestión puntual, horarios rotativos, como siempre, bueno, lo vemos, ve cómo se suma, le preguntará a sus compañeros. Tema 2, grabación de las clases. Yo ya probé el lunes con el otro curso, con la comisión B, y no estoy pudiendo grabar. Entonces, yo no tengo ningún problema en que se graben las clases y estén disponibles. Lo que necesito, que era lo que hacía la otra vez, es que algún voluntario, alguien que sepa, lo haga, ¿sí? Porque realmente me cuesta mucho, o me capacite, digamos, las dos. Pero la verdad es que yo pongo para grabar y realmente no me graba. No sé por qué. Me dice que no es falta de capacidad, digamos, lo básico lo chequeé, pero mis conocimientos de computadora llegan hasta ahí, chicos. Ya estoy por los 50, no me exijan mucho más. Exijan otras cosas, pero de computación, nada. Así que no tengo ningún problema, estoy de acuerdo en que se grabe la clase, pero denme una mano y graben ustedes. Alguien que tome la posta y grabe. La otra vez lo hacía un alumno que lo hacía con mucha cancha y lo hacía muy bien, y después lo subía a YouTube y se compartían los links. Digamos, sé que no es más complicado que eso, para el que sabe y entiende. El año pasado este alumno me pasaba las clases en un lío porque me las tenía que pasar comprimidas. Sí, era Luis. Pero después yo las tenía que descomprimir y hacía unos destrozos cuando las descomprimía y cuando las quería subir a internet. Finalmente lo terminó haciendo todo Luis, que lo hacía muy bien y con mucha cancha. Si no está Luis, busquemos un sustituto de Luis, digamos, un Luis 2.0, para que me dé una mano, porque la verdad que no tengo ningún problema en que se grabe la clase, me gusta la iniciativa de grabar clase, pero es algo que no me sale. Así de simple, lo digo. Por lo menos con este programa estuve probando en estos días de grabar y de repente me graba, de repente no. Y además, una vez que lo grabe, piensen que va a ser 2 horas y media de clase, no sé muy bien cómo compactarlo y cómo compartirlo. Así que nada, si pueden, organícense entre ustedes y busquen a alguien que, digamos, son todos mucho más jóvenes, alguno de estos lo tendría que tener re claro. Así que, please, en eso sí les pido una mano para grabar las clases. Después creo que, exámenes. Vamos a hablar ya también. El primer examen no va a ser un examen, va a ser un trabajo práctico que van a tener que hacer sobre costos.
¿sí? Todavía no tengo el listado, de hecho no tengo ningún listado de alumnos todavía, pero más o menos se calcula que ustedes son 30 y pico, 40 y pico de alumnos. Entonces, bueno, se van a repartir en equipos de 3, 4 personas, más o menos ese volumen, y van a tener que hacer un trabajo de costos. Esa va a ser la primera nota, el trabajo de costos. Después sí, al final del cuatrimestre, voy a tomar un examen que no va a incluir la parte de costos, pero sí va a incluir todo el resto que veamos. ¿Sí? El trabajo de costos, ya lo voy a ir explicando, va a tener una serie de particularidades, o sea, no es que tengo que hacer un trabajo de costos así nomás, sino que, bueno, va a tener una cantidad de premisas. Y el otro punto importante que tienen los trabajos, particularmente este primero de costos, es que una vez que lo empiezan a armar, me lo tienen que ir enviando antes de hacer la presentación. ¿Sí? El trabajo de costos va a constar de 2 partes, una parte en Excel donde estén todos los números y una presentación un poco más informal y demás. La presentación la dejo a cargo de ustedes, no hay ningún problema, pero el Excel sí lo van a tener que ir compartiendo conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir chequeando los números, tengo que ir chequeando qué es el proyecto que están armando, cómo lo están armando, qué tan lógicos son los números y demás. Entonces, vamos a ir avanzando con la clase de costos. La clase que viene vamos a hablar un poco más de lo que va a ser el trabajo, pero una vez que lo lance, ustedes van a tener, obviamente, tienen 2 meses para hacer este trabajo, pero no me, digamos, conozco cómo se suele comportar el alumnado y lo que suele pasar es que yo tengo que recibir 10 trabajos por dar un número, 2, ¿sí? Me lo empiezan a enviar, yo se los corrijo, se los voy devolviendo y hay todo un intercambio. Y tengo 6 más que me lo envían la anteúltima semana y 2 que me lo envían un día antes de presentar el trabajo. Soy humano, tengo una cantidad de tiempo para dedicarle a esto. Corregir los trabajos a mí me va a llevar tiempo. Entonces, si dejan todo para el final y me lo mandan todo para el final, lo más probable es que lo que pase es que empiece a rebotar trabajos porque no los puedo corregir. ¿Sí? Entonces, sean ordenados, sean un poco metódicos. Yo sé que tienen otras materias. Yo les doy la ventaja de que no van a tener que estudiar para un examen, sino que van a tener que hacer un trabajo. Vayan haciéndolo con tiempo y vayan enviándomelo, aunque sean parciales. A ver, no me envíen, hago una cuenta en Excel y te envío el trabajo, al otro día le hago otra cuenta y te lo vuelvo a enviar. Pero digo, me pueden ir enviando parciales y demás y vayan haciéndolo con tiempo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que van a hacer este tipo de trabajo, por lo menos conmigo, y requiere siempre una serie de correcciones, algunas importantes que requieren tiempo, entonces, y además requiere que ustedes me expliquen el trabajo y yo lo entienda. Digamos, porque no es que me mandan un Excel y yo ya lo veo. Me van a tener que explicar una serie de cosas. Eso vendrá en el mail, vendrá en el Excel, no importa, pero lo que sí les pido es que no lo dejen todos para el final. Es un clásico que todo el mundo lo deja para el final. Si pasa eso, bueno, hay un montón de gente que le va a tocar después rendir en horarios raros, en días complicados, porque se le voy a dar prioridad, obviamente, y los mejores horarios para rendir a quienes vayan cumpliendo. Esto, digamos, es así. Al que cumple tendrá sus beneficios, el que no cumple tendrá sus complicaciones. Bien, hasta ¿La acá dudas. pregunta da Sí. usted o cómo sería el tema ¿Cómo? del costo? Del trabajo práctico de costo, ¿cómo sería el tema? ¿Usted da preguntas? ¿Esperamos un link de usted? ¿Cómo sería el tema? Esperamos a la clase que viene que estén más adelantados con el Sí, conocimiento de pero costos. usted estaría dando un link o cómo sería el tema, sería el No, trabajo, a no. qué se debería, por El eso, trabajo es o una pauta básicamente, de preguntas, exactamente, yo les voy a dar unas pautas para hacer el trabajo. Ustedes sí, van a tener que sí, crear un sí, emprendimiento, una pyme, una ajá, micropyme, un local, lo que fuese, lo que fuese logística, y van a tener que hacer los costos de ese local, ¿sí? Con determinadas características. Va a tener que tener 2 centros de costo, va a tener que tener como mínimo 10 personas trabajando, va a tener que tener una serie de cosas y sobre eso, ¿sí? Sobre ese trabajo, digamos que tiene que estar
los números más ajustados a la realidad posible. Digamos, hoy se puede obtener a través de Internet un montón de costos muy fácilmente. Digamos, tienen que llegar a un producto vendible a un precio normal. Digamos, me ha pasado que me presentan trabajos, no sé, en una fábrica de zapatos y cada par de zapatos salía a precio de hoy 100.000 pesos. No, una fábrica de zapatos que fabrica 100.000 pesos no le vende un zapato a nadie. Y además no era un zapato de, no sé, de cuero de cocodrilo o con ojales de oro. Era un zapato de cuero. Entonces, no es lógico. Entonces, bueno, van a tener que hacer eso. Sobre eso va a tener toda una parte en Excel donde van a tener que hacer toda la contabilidad, todos los números, todos los costos de ese emprendimiento. Y por otro lado, digamos, como esa parte, digamos, es más críptica, es más aburrida, por otro lado van a tener que hacer una presentación, ¿sí? Que eso sí es libre. Ahí verán si lo hacen en Word, en Excel, en PowerPoint, en video. He recibido presentaciones de los más diversas, presentando su emprendimiento, pero presentándolo como si lo estuvieran presentando un inversor, o sea, contando de qué es el emprendimiento, cuánta gente trabaja, a qué se dedica, contando más o menos el proceso productivo y los grandes números, como para que todos entendamos, ¿sí? en esa presentación de qué se trata el emprendimiento. ¿Sí? Y conmigo además van a ir corrigiendo los números que después van a ir a parar a esa presentación, pero que sabemos que son números lógicos. Y eventualmente, después de esa presentación, presentarán algunos números y de ahí veremos, digamos, qué le faltó, qué no le faltó, dónde había errores, dónde había una posibilidad de mejora, donde el trabajo estaba medio flojo de números, ¿sí? Eso lo vamos viendo. Pero básicamente ese es el trabajo que van a tener que hacer de costos. O sea, van a tener que crear un emprendimiento. A ver, he tenido, digamos, esto depende, digamos, de cada uno, pero he tenido emprendimientos que han sido un taller mecánico, una panadería, una fábrica de pallets, hasta una pañalera, ¿sí? Obviamente, hacer los números de una pañalera es un trabajo mucho más complejo, es un trabajo mucho más intenso. Esta persona, ¿por qué lo hacía? Porque trabajaba en una pañalera, hacía muchos años, entonces tenía acceso a un montón de información que le era más fácil montarlo sobre eso. En general, yo lo que pido es no se compliquen la vida, no hagan cosas demasiado complejas, sino que hagan cosas más simples, hagan pequeños emprendimientos, ¿sí? Así, una panadería, fábrica de pan, fábrica de zapatos, fábrica de muebles. He tenido una fábrica de milanesas de soja y productos orgánicos, una embotelladora, distintas cosas. Pero bueno, eso, digamos, el emprendimiento queda a criterio de él. Una pyme de hojotas, sí, tranquilamente podría ser una pyme de hojotas. Hubo gente que presentó emprendimientos que había tenido propios. Uno que vendía ropa interior, por ejemplo, y fabricaba ropa interior. Digamos, cada equipo va a elegir el tema. El tema es libre y no es que tiene que ser un tema que tenga que ver con la logística, no es que tienen que armar no sé, una distribuidora o tienen que armar un centro de distribución. No, puede ser esto, una pyme de hojotas, puede ser una panadería, puede ser una fábrica de alfajores, puede ser un taller mecánico, puede ser un aserradero, lo que fuese. No hay problema con eso, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, las pautas las doy la clase que viene porque tengo que explicar algunas cosas. Si yo le digo necesito que hagan un emprendimiento con 2 centros de costos, hoy la mayoría me va a decir de qué está hablando. La clase que viene vamos a tener un poco más claros qué son los centros de costos. Entonces, por eso las pautas las explico un poco más la semana que viene. Pero básicamente tienen casi 6 semanas, 7 semanas para hacer un trabajo. Vayan pensando si esto, digamos, pequeños emprendimientos, el emprendimiento va a tener que tener 2 características así o 2 funciones como diferenciadas. Por ejemplo,
los que tenían una fábrica de pallets, por el otro lado tenían un aserradero, venta de madera al corte, por ejemplo. El que tenía el taller mecánico tenía un taller de alineación, por ejemplo. El taller estaba dividido en dos partes, taller mecánico y taller de alineación. La panadería tenía una parte que era toda la parte de pan y otra parte de facturas, tortas y demás. O sea, tiene que tener como dos partes bien diferenciadas, inconexas una y la otra. O sea, son del mismo rubro, pero tiene que tener como dos actividades totalmente distintas. Hubo uno que era una peluquería, por ejemplo, con envasado y venta de productos de peluquería. Entonces, por un lado estaba toda la parte de corte de cabello, peinados, tinturas, y por el otro lado vendían shampoos, vendían tinturas, vendían cremas para el pelo, etc. Entonces, vayan pensando en algún tipo de emprendimiento, de pyme, micropyme, ¿sí? No me hagan algo de 100 personas trabajando. Si lo quieren hacer, bienvenidos, pero tienen que hacer los números exactos de 100 personas. Entonces, es mucho más complejo cuando tenés que manejar. Una cosa es un emprendimiento de 10, 12 personas, hacer los números de 10, 12 personas, que hacer 100 personas, ¿sí? Obviamente, cuanto más complejo lo hagan, cuanto más detalle le pongan, mejor, digamos. Digamos, hay cosas que vamos a ir viendo que le van a tener que poner uniformes para el personal, calcular los almuerzos, si quieren poner capacitaciones, bienvenido. Digamos, hay una cantidad de cosas, pero bueno, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en costos, ¿sí? No quiero adelantar más. La clase que viene, al final de la clase, lo empezamos a charlar un poco más. Hasta acá, dudas, preguntas, comentarios. Ya vamos al receso. Dale. No, pará, todavía, faltan 45 minutos. Profe, una pregunta. Sí. En su materia, ¿vamos a mantener la virtualidad? A ver, sí. En principio, a ver, yo estoy en la otra punta de donde están ustedes, o ustedes están en la otra punta de donde estoy yo, como lo quieran plantear. Básicamente, por ahora, al día de hoy no hay sede, o sea que al día de hoy somos todos virtuales. Sé que hay una sede en vista, eso me comentaron, a la cual hay que hacerle una serie de arreglos bastante importantes. Pero además de eso, digamos, los arreglos no van a estar para este cuatrimestre, con suerte estarían. Están con el problema de comisión A y comisión B, que no van a entrar en ninguna aula. Normalmente las aulas son para 15, 20, 25 personas. Ustedes son dos comisiones que superan en principio las 40 personas cada comisión. Entonces, por lo que tengo entendido, ustedes se reciben en virtualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, alguien, digamos, cuando ingresaron, los metieron a todos juntos en vez de armar 4 comisiones, que hubiera sido lo que correspondía. Entonces, en principio, no va a haber aula donde ustedes puedan estar, y mucho menos este cuatrimestre. O sea, este cuatrimestre y esta materia se resuelve así. El próximo cuatrimestre tengo entendido que lo que sea, si llegaran a estar el lugar físico, estar en condiciones, lo que tengo entendido, que es muy poca información, es que ustedes siguen en virtual porque no entran en ningún aula y se reciben así, que es el último cuatrimestre que cursarían. El resto de los cursos se supone que vienen de menos personas y ya no serían virtuales. Así que, en principio, esto es lo que tengo entendido. Esto puede cambiar. No lo sé. Mi situación con la UTN está bastante delicada. Supongo que sí, porque ya algo me avisaron. Me van a dar una materia que no la quiere agarrar nadie, que es práctica supervisada. Supongo que eso es lo que me van a dar el cuatrimestre que viene, y lo haremos de manera virtual. Así que no hay ningún problema. Ya la di, digamos, hasta ahora tengo entendido que el único que dio práctica supervisada, tanto acá como en Pilar, siempre fui yo. Eso por un lado. Pero veremos el cuatrimestre que viene. Esto es, como decía el gran Mostaza Merlo, esto es paso a paso. Buenas tardes, profesor. Buenas, ¿qué tal? Llegó la voz de la autoridad,
¿Cómo estás, Cristina? Vamos a presentar al alumno que tenemos nuevo. Tenemos un oyente. Ahí está. Todavía no se ve. Acá está. Ahí se le ve. ¿Qué tal? Bienvenido. Ahí le dice bienvenido. Este es el profesor. Aunque no lo parezca, yo soy el profesor. Vio que mire qué joven que tiene el profesor. El profesor de la facultad. Bienvenido a la clase y cualquier cosa a su disposición. Hoy vamos a tener un oyente. La primera vez que tenemos un oyente, así que es un placer tenerlo acá. Bien. Ah, lo está escuchando. Bueno. Bienvenido, muchas gracias por estar. Va a cumplir 101 años. Papá. ¿No es cierto, Jorge? Yo tengo la mitad. Yo voy por la mitad. Ojalá que sigas, ojalá que puedas enseñar otros 100 años a muchos alumnos. Hay que tener ganas, ¿eh? Hay que tener ganas, lo admiro. Yo ya con 50 estoy hecho, ¿eh? Yo ya no sé si quiero muchos más, pero lo admiro que haya llegado hasta ese número. Y en ese estado, además, se lo ve muy bien. Sí, lee el diario, hace todo, tiene totalmente una vida independiente. Muy bien, bueno, me parece muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Volvemos con la clase, entonces. Arrancamos, si les parece, con la parte de costos. Vuelvo a aclarar. Es costos, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. No lo vamos a hacer algo muy complicado, no vamos a hacer algo muy complejo. Obviamente van a tener que hacer algunos cálculos matemáticos. La idea un poco de que veamos costos es por varias razones. La primera es que todo lo que hagamos, estemos donde estemos, trabajemos en el puesto que estemos, los costos nos van a atravesar siempre, ¿sí? Por más de que yo trabaje en un depósito armando pedidos, ese depósito va a tener un costo. Y ese costo alguien lo va a analizar y alguien va a decir si es lógico tenerlo o no. Depende de eso que tercericen o no, la distribución, por ejemplo. También conociendo ese costo podemos mejorar nosotros nuestra gestión y además otro punto importante es que nos guste o no, digamos, esto es una realidad, las empresas hablan un solo idioma y ese idioma es la plata. Cristina, si cerrás el micrófono un toque para que no se filtre ruido. Gracias. Entonces, las empresas hablan en plata. Entonces, tenemos que aprender el lenguaje del dinero. Nos guste o no, estemos de acuerdo, nos parezca mejor o nos parezca peor, digamos, las empresas hablan en plata. En algún momento le vamos a tener que rendir cuentas, en algún momento vamos a confrontar con algún financiero y el financiero habla en plata y es el idioma, ¿sí?, de toda fábrica, de todo negocio, con lo cual vamos a tener que saber hablar el idioma de ellos y entenderlos. Eso por un lado. Por otro lado, algo que tiene maravilloso la contabilidad de costos, que es lo que vamos a ver en realidad, contabilidad de costos, es que es una herramienta hermosísima, es una herramienta muy precisa para saber qué está pasando en la fábrica, qué está pasando en un negocio, cómo se está trabajando. A mí me sorprendió mucho trabajando en una multinacional, le hablo de una empresa de 150 personas, cuando de pronto estábamos en una mesa de reuniones con el controller y el controller nos decía, la planta está funcionando mal, y yo miraba y decía, ¿y este hombre qué sabe si hace 6 meses que no pisa la planta? ¿Cómo puede saber que la planta está funcionando mal? Y nos entró a marcar una serie de errores y que yo no podía entender cómo era que sabía eso si no pisaba la planta. Dije, bueno, le habrán pasado la información. Hasta que, por otra razón, me metí en el tema de los costos. Y cuando empecé a ver la contabilidad de los costos, empecé a ver que se puede entender muchísimo el funcionamiento de una fábrica, de un negocio, de una pyme, de un emprendimiento, de lo que sea, a través de la contabilidad de costos, ¿sí? Se puede tener una radiografía muy precisa de cómo se está trabajando, de qué se está haciendo bien y de qué se está haciendo mal. Desde ahí me parece una herramienta súper útil para conocer.
Otra de las cuestiones que les adelanto, digamos, que fue por eso que me metí en la contabilidad de costos, en algún momento como responsable de la distribución, me empezó a pasar esto. Me citaban y me decían, tu sector es deficitario, tu sector da pérdidas. Y mi sector funcionaba bien y no tenía más gente para achicar. Porque cuando un sector da pérdidas y uno no corrige, ¿sí?, ese déficit, te lo corrigen. ¿Sí? Te lo corrigen de afuera. Y el que lo corrige en base a sus conceptos que tal vez no son los tuyos. Entonces de pronto te quedás con la persona que más necesitabas en el depósito simplemente porque era el sueldo más grande. Entonces, cuidado con esas cosas. Entonces, bueno, a partir de ciertas objeciones fue que empecé a meterme en la contabilidad de costos, empecé a entender un montón de cosas y resultó que finalmente mi sector no era deficiente, vamos a decirlo así, sino que estaban mal imputados mis costos. Era tan simple como eso. Entonces, bueno, de alguna manera, revisando todo esto, lo pude corregir, no echaron a nadie, seguimos trabajando y pasé de estar, digamos, del lado de los productivos y no del deficitario, lo cual es un alivio trabajar de ese lado. Es por eso, digamos, que este tema me parece súper, no solo me parece muy interesante, sino que me parece muy necesario que lo aprendan. Lo que vamos a aprender de costos es la base de costos, ¿sí? No es que nosotros después de estas 4 clases que veamos costos... Recording is on. Alguien está grabando bien, Soledad. Después de esta clase de costos, no es que nosotros vamos a poder ir plantearnos al controller, al contador y hacerle todo un planteo económico. No, a ver, el controller, el contador, esto lo estudian durante años. Tienen materias y materias y materias, ¿sí?, de contabilidad de costos, centros de costo y una cantidad de cosas más. Entonces, tampoco nos creamos que después de esto, mañana nos postulamos en un puesto de controller y somos unos genios. No, vamos a conocer el lenguaje básico para comunicarnos. Vamos a conocer los puntos básicos de una contabilidad de costos. Vamos a entender cómo funciona una contabilidad de costos. Vamos a ver que en una fábrica tiene un nivel de complejidad muy grande. Vamos a hacer algo muy sencillo simplemente para entender cómo funciona, ¿sí? Y además para entender otros puntos más, digamos, que nos vienen bien, particularmente muchas veces, o para evitar muchas cosas que se suelen decir o entender cosas que se suelen hacer con respecto, por ejemplo, a la mano de obra, ¿sí? Vamos a ver mano de obra, vamos a ver el coste de la mano de obra, vamos a ver cómo se calcula, pero vamos a ver, por ejemplo, que la mano de obra es uno de los costos, no es todo el costo y que depende de la industria, ¿sí? Esa mano de obra, ¿sí?, tendrá un peso más grande o mucho más chico en el valor del producto. Y que muchas veces se habla de la mano de obra como la única variable a ajustar frente a un problema de costos y nos vamos a dar cuenta que no es la única variable. Hay otras variables también, tanto o más importante, vuelvo a repetir, depende de la industria, depende del tipo de producto, pero no siempre es esto que nos venden de que la única variable de ajuste es la mano de obra. En algunas empresas sí, en algunas empresas no, y en algunas empresas definitivamente no. La mano de obra no es un costo influyente. Y además, digo, como forma de proteger nuestro trabajo, digamos, conociendo estas cosas, bueno, podemos ver de qué manera, sin pasar por encima de nadie, se puede modificar algunas cosas para mejorar los costos y que la mano de obra no sea la única variable a ajustar. Si les parece, arrancamos con... empiezo a proyectar. Y arrancamos con la parte de costos. ¿Están viendo todos? Sí, profe, sí se ve. Bien.
La competitividad de las empresas es un factor fundamental para alcanzar, sostener o mejorar la posición del mercado. Aumentar la participación, diversificar el riesgo, mejorar la rentabilidad, entre otros, son elementos esenciales tenidos en cuenta por cualquier empresa para permitir su crecimiento, sobre todo en un entorno dinámico como es la Argentina. ¿Una pyme o un emprendedor realmente conoce cuál es el costo de cada producto o su servicio de su empresa? ¿Sabe qué productos o negocios son más rentables? ¿Está seguro de que su personal trabaja de forma eficiente o bien se adapta a la carga de trabajo de cada momento? Dedicando algo de tiempo a conocer cuáles son los costos reales de su empresa, entonces podrá encontrar maneras de reducirlo, tomar decisiones con menos incertidumbre y mejorará los resultados de la empresa y el retorno de sus inversiones. Acá quiero hacer un pequeño alto y comentarles. Muchas veces en nuestro país, esto se ve muy seguido. Tu mamá ya me pagó. Esperen que voy Total, a yo después voy. todo. Un segundo. Joder, ¿dónde está? Apaguen los micrófonos, por favor, si no van a comentar de la clase. Bien, les decía, es muy común en nuestro país y en otros países también que las pymes, los emprendimientos, van de la mano de su creador. Es decir, un ingeniero que es muy bueno desarrollando producto o creando producto, logra montar su pequeña pyme de algunos aparatos electrónicos. Un vendedor que es muy bueno vendiendo, logra montar su empresa de venta de X productos. O sea, me pasó, por ejemplo, trabajando en la fábrica de adhesivos, que muchos vendedores, sobre todo los del rubro pañales, terminaban poniéndose una pequeña pañalera. Trabajé en alguna pyme que hacía alfombras de baño y el dueño era un vendedor muy bueno que había vendido distintos productos, entre ellos muchos productos de baño, y se había puesto esta fábrica de cortinas y alfombras de baño. Conocí, digamos, en la empresa donde trabajo ahora está conformada por un montón de empresas chiquititas cuyos ingenieros desarrollaron sistemas de alarma específicos para determinadas situaciones y crearon empresas buenas que después fueron compradas por una multinacional. Digamos, esto es muy común, empresas o programadores que son muy buenos y se ponen su empresa de computación. Digamos, esto se da mucho. El tema es que esa persona es muy buena en un ámbito, que es la venta, es la parte técnica, la parte de diseño, pero conoce muy poco de la contabilidad, ¿sí? Y la contabilidad o los costos se van llevando más o menos, ¿sí? ¿Cómo es el más o menos? Y mientras quede un poco de plata a fin de mes, el negocio marcha bien. Y el negocio marcha bien hasta que de golpe y porrazo, de pronto un día hay que bajar la cortina y hay que echar a 10 personas y no se puede trabajar más. Porque pasó algo que nadie termina de entender muy bien y la empresa no puede seguir operando. Bien, básicamente lo que suele pasar en estas empresas es que tienen dos grandes déficits. Una es la falta de procesos, o sea, no tienen controlados sus procesos, con lo cual, al no tener controlados los procesos, no siempre se trabaja igual, no siempre se trabaja de la misma manera, no siempre sale un producto homogéneo, no siempre se sabe si algo falla, por qué falló, porque el proceso nunca fue el mismo, o es más o menos el mismo, pero no es igual. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que le falta muchas veces es la contabilidad de costos. Que generalmente se cree que porque contratan un contador, y hay un contador que está dedicado más a la parte fiscal, ¿sí? Digamos, hacer las presentaciones con el Estado, los números están cubiertos. Y la verdad que el contador está haciendo su trabajo para lo que lo contrataron y obviamente no está haciendo trabajo para el que no lo contrataron, que es la contabilidad de costos. ¿Qué nos permite la contabilidad de costos? Bueno, saber cuánto vale nuestro producto, ¿sí? O sea, cuál es el costo de nuestro producto. Nos permite saber cuántas horas de gente tengo disponibles, si mi gente está trabajando al 100% o tiene tiempo ocioso,
dónde puede haber mejoras de costos, dónde puede haber mejoras de proceso. Todas estas cuestiones las vamos a empezar a entender a través de entender la contabilidad de costos. Esto es lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Por eso, un poco este cuadernillo del INTI, para el que no sabe, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es un organismo súper serio, es un organismo súper recomendable, que tiene este tipo de iniciativas que son buenísimas, saca un cuadernillo como para capacitar, o por lo menos para volcar información a público masivo para que tomen conciencia, ¿sí?, de determinados temas. En este caso, la contabilidad de costos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Puedo seguir? Bien, seguimos. Siga. Sí. A ver, ¿cómo me ayuda la contabilidad de costos a mejorar mi negocio? La contabilidad de costos se define como un proceso destinado a identificar, registrar, clasificar, acumular y controlar los costos de la operación de una empresa. Conociendo los costos, se cuentan con una herramienta al servicio del propietario gerente para decisiones de precios y presupuesto. ¿Qué productos de mi cartera son rentables? ¿Cuáles aportan valor? ¿Cuáles son mis costos y márgenes? ¿En qué condiciones puedo aceptar un pedido por debajo del costo completo? A ver, vamos a desglosar un poco esto. ¿Qué productos de mi cartera son rentables? La respuesta lógica sería todos. Se supone que si yo no tengo un producto que me genere dinero, ¿para qué lo genero? Bueno, se sorprenderían si supiesen que hay un montón de empresas que siguen fabricando productos aunque no les sean rentables. ¿Por qué lo hacen? Porque son productos insignia, porque son productos que dan valor, que dan nombre a la marca. El ejemplo que siempre pongo es el ejemplo básico, es Bayer. Durante los 80 y los 90, Bayer, un laboratorio que ya era importante, tomó mucho más, tomó una participación del mercado muy grande en base a cafeaspirina, vallaspirina, aspirineta, digamos, eran como sus 3 productos que vendía masivamente y era Bayer. Cuando uno tenía un dolor de cabeza, o te llevabas una vallaspirina o una cafeaspirina, y si le dolía algo a un menor, bueno, la aspirineta. Esto era así y todo el mundo no compraba otra cosa que no fuera eso. Con el paso del tiempo, esto fue cambiando. Apareció el diclofenac, apareció el ibuprofeno, y Bayer quedó en la cola con esos productos, ¿sí? Si bien Bayer tiene productos, ¿sí?, que tienen que ver con el diclofenac o con el ibuprofeno, digamos, no es la marca más conocida o asociada a ese tipo de droga. Entonces, ¿qué pasa? Hoy Bayer sigue fabricando cafeaspirina, vallaspirina, sí, lo sigue fabricando. Yo hice un trabajo en la planta de Bayer y lo fabrican una vez cada 4 meses. Hay una semana nada más que se dedican a hacer para el semestre cafeaspirina, aspirineta, vallaspirina. Hacen una pequeña cantidad y lo distribuyen. ¿Por qué? Porque es un producto que los posiciona, que es un producto que la gente identifica a Bayer, que sabe que Bayer sigue fabricando material cuando, digamos, medicamentos cuando ve ese producto en una farmacia. Ahora, ¿le es rentable a Bayer? En lo más mínimo, no le interesa, ¿sí? Lo fabrica simplemente porque es un producto asociado, es un producto que le trae respaldo, que le trae otras cuestiones. ¿De qué vive Bayer? Por ejemplo, de Veroca, no para de fabricar Veroca, ¿sí? Un suplemento energético. Y otras cuestiones más, digamos. Pero, por ejemplo, en ese momento, esto fue hace 4 años atrás, no paraba de fabricar Veroca todo el tiempo. Era el producto en ese momento insignia o el producto que más vendía. ¿Por qué lo mantiene? Bueno, por eso, porque le da nombre, porque apunta al recuerdo, porque le da presencia, entonces lo mantiene. Hay muchas empresas que hacen esto, mantienen algún producto que les da nombre, que les da posicionamiento, aunque no sea rentable. ¿Por qué? Porque los otros sí le dan rentable.
Otro ejemplo un poco burdo también. Los cigarrillos en los kioscos. Si hablas con cualquier kiosquero, a ningún kiosquero le da ganancia a los cigarrillos. Es todo impuestos, es complicado. Pero le trae gente que se lleva un encendedor, que se lleva un paquete de pastillas, que se lleva golosinas para los hijos. Entonces, es un producto que atrae. Obviamente no tiene el problema del kiosco porque no está fabricando, pero tiene un producto que no le es altamente rentable, pero lo tiene porque le sirve, ¿sí? ¿Cuáles son mis costos y márgenes? Bueno, esto debería ser básico. Todas las empresas deberían saber cuál es el costo del producto y cuál es su margen de ganancias. ¿En qué condiciones puedo aceptar un pedido por debajo del costo completo? Profe, Sí. dejó de compartir la pantalla, ¿eh? No lo estamos viendo. Fue algo de internet, entonces vuelvo a compartir. Gracias por el aviso. Bien. A ver, ¿en qué condiciones puedo aceptar un pedido por debajo del costo completo? Piensen que hay algunas empresas o algunas pymes, como son los talleres de mecanizado, o sea, ese tipo de talleres que hacen bulones, hacen tornillos, hacen piezas mecanizadas, que no están haciendo todo el tiempo lo mismo, sino que toman trabajos, ¿sí? Tienen, no sé, pulidoras, tienen tornos, tienen alguna máquina de CNC, digamos, tiene una serie de máquinas que les permiten fabricar una diversidad de piezas, pero no están todo el tiempo fabricando lo mismo, sino que van agarrando trabajos. En algún momento les pasa que, bueno, viene un cliente y tiene o les pide un costo por producto, le pide un precio por producto que está muy ajustado y uno quiere agarrar ese cliente. Entonces, bueno, si no tengo muy claro cuáles son mis costos y cuáles son mis márgenes, no sé si acepto un trabajo donde no gano plata y llevo el negocio a la ruina, o si me puedo jugar o dar el lujo de tal vez la primera entrega hacerla por debajo del costo y luego ir pautando un mejor precio a medida que mi cliente ve la calidad, ¿sí? Y la forma en que trabajo. Entonces, esas cosas para talleres son situaciones muy cotidianas que tienen que tener claro y muchos no la tienen. ¿Qué más puedo resolver? Incorporación de nuevos productos. ¿Tengo capacidad ociosa suficiente para producirlos? ¿Cuáles serían los costos de esos nuevos productos? ¿Qué nivel de ventas mínimo necesito? ¿Qué gastos generales habría que asignarles? Digamos, acá pasan varias cosas. Normalmente en una pyme pasan todas las fábricas. Lo que pasa es que en las fábricas está un poco más organizado, en las fábricas grandes. La gente trabaja 8 horas, pero no siempre está las 8 horas sobre una máquina produciendo, ¿sí? Hay veces que el trabajo da para 6 horas o 7 horas, supongamos 7 horas y media, y hay media hora que se está barriendo, limpiando, que además lo hacen, pero porque no tienen más trabajo, porque no puedo producir más, porque no vendo más. No es que el operario no quiere trabajar, sino que no vendo más. Entonces, ¿para qué voy a seguir produciendo algo que supera mi capacidad de venta? Entonces, ese horario que tengo ocioso es un horario que yo puedo aprovechar para fabricar otro producto, probar otro producto, ¿sí? Para hacer un trabajo por debajo del costo, tal vez, pero tengo que tener claro cuál es ese número y no cometer el error que muchas veces se hace, que es, bueno, yo tengo mi fábrica que fabrica el producto A y el producto B, ¿sí? Y me sobra 1 hora de trabajo de todo el personal todos los días. Entonces tomo el producto C, lo empiezo a fabricar, pero no reparto los gastos en los 3 productos porque ya los tenía asignados a los primeros 2. Entonces es como que el producto C es demasiado barato y lo empiezo a vender un montón, y cuando le tengo que agregar más horas y más tiempo porque se vende bárbaro, me empiezo a dar cuenta que no lo puedo vender ese precio porque no había asignado bien los costos. Sí. Bajamos la persona, deja yo. Después, abandono de producto. No la ¿Qué jodas. pasa si abandono un producto o una actividad? Tranquila. Deja, no la jodas, tranquila. Chicos, los micrófonos. ¿Cuál sería el impacto en términos de costos sobre el resto de los productos?
Basta con las consideraciones estratégicas. Este producto pierde, pero es necesario para vender este otro, para justificar mantener un producto no rentable. Digo, hay veces que el producto no me es rentable, pero lo tengo que mantener porque me ayuda a vender el producto asociado. Entonces, esas cuestiones también hay que tenerlas claras antes de simplemente fijarnos si da ganancia o no. ¿Qué nos permite también la contabilidad de costos? Tomar decisiones sobre nuevas actividades, maquinarias e instalaciones, fabricar o comprar un determinado componente o servicio, lo puedo subcontratar, cuál sería el costo real en uno u otro caso. Gestionar la subcontratación tiene un costo que va más allá de la factura que nos manda el proveedor. A ver, este es un punto bastante importante. Hay veces que uno cree que si mantengo todo dentro de la fábrica, tengo un costo más bajo y muchas veces no es así. Y otras veces uno cree que si tercerizo es la solución a todo y muchas veces no es así. Cada uno, tercerizar o no tercerizar, tiene sus pros y sus contras. Lo que sí les puedo decir es que, digamos, la mayoría de las empresas hoy a lo que apunta es a quedarse con el corazón de su negocio, o sea, a quedarse con lo que saben hacer y no complicarse la vida con cosas que no saben hacer. Entonces, muchas fábricas, por ejemplo, tercerizan la distribución porque no lo saben hacer. O porque tiene que ver con una parte del negocio que complica la fábrica. Vamos con otro ejemplo, como para que se entienda. Yo trabajé en una fábrica de adhesivos durante muchos años. Esa fábrica de adhesivos era una fábrica de adhesivos industriales, o sea, hacía adhesivos para otras fábricas, para la industria de la madera, para la industria higiénica, o sea, pañales, toallas femeninas y ese estilo de productos. Hacía para automotrices, todo a nivel industrial, o sea, la fábrica, para tener un cliente directo, tenías que comprar por lo menos entre 12 y 15 toneladas al año. Este era el giro de la fábrica bastante grande, y todo el entorno giraba a esa producción, producciones de materia prima, o sea, producciones de adhesivos de 6, 8 toneladas, entre 6 y 8 toneladas por tirada, o sea, por cada lote eran 6, 8 toneladas, y así va toda la fábrica, salvo un producto. Ese producto que tenía la fábrica, que lo mantenía porque era un producto muy famoso, era la plasticola. ¿Sí? Yo estaba en la fábrica donde se fabricaba la plasticola. Entonces, toda la fábrica había 80, 90 personas dedicadas a fabricar el 95% de la producción y había 50 personas para fabricar el 5%. ¿Por qué? Porque plasticola era un producto de venta masiva al consumidor final que requería un proceso para el cual la planta no estaba preparada. O sea, no solo era fabricar la base, sino que después había que colorearla, sino que había que agregarle si era con glitter, si era con brillo, si era con piedritas, si era con bastones, lo que fuese, de cada color, etiquetar los envases, armar los packs, armar los blisters, si era plasticola más espesa, si era la blanca, si era la transparente, si era en barra. Entonces todo eso requería mucha mano de obra. Entonces había toda una parte de la fábrica tomada por 50 personas haciendo un producto que, si bien era rentable, en los números de la fábrica eran menos del 10% y consumía el 30% de los recursos. Entonces era como que era un producto que iba a contramano de lo que iba a la fábrica. En un determinado momento se tomó la decisión de se necesitaba más espacio porque estaba creciendo en capacidad de producción y claro, no podía fabricar de 6 a 8 toneladas más por tirada, porque estaba embotellando frasquitos de plasticola de 10 o 40 mililitros. ¿Sí? Este era el nivel de ridiculez. Entonces decidieron tercerizar toda la parte de coloreado, de poner en blister y demás. Y hasta ahí iba caminando muy bien. Pero ¿qué pasó? Más allá de hacer esto,
se empezó a trabajar muy fuerte, ahí es donde yo justo empiezo a trabajar en la compañía, en las entregas en término. Las entregas en término venían muy, muy por abajo, el porcentaje era horrible, la empresa quería mejorar y entramos en un proyecto de mejora bastante intensivo. Y empezamos a mejorar procesos, a tal punto que después de los primeros 6 meses de trabajo, habíamos mejorado casi un 100%, estábamos en un 40%, estábamos en un 70% más o menos de entrega a tiempo, y la compañía nos plantea como un desafío mucho más intenso y es, bueno, ahora no solo hay que entregar en tiempo, hay que entregar en tiempo en cantidad, en producto, y cada línea de una entrega que se malogre, automáticamente es una línea negativa. Cuando nos cambian de nuevo, volvemos a caer a un 50% y nosotros no habíamos hecho nada. Obviamente había cambiado el sistema de medición. ¿Qué nos impactaba muy fuerte? Plasticola. ¿Por qué? Porque había que entregarle a los supermercados un pallet de plasticola que tenía por lo menos 50 ítems. Entonces, de esos 50 ítems, que hubiera 2 que no hubiera, que era lo más común, y normalmente eran 2 o 4 que no había y que en realidad al supermercado no le impactaban nada, a mí me impactaba, ¿sí?, en 90 líneas de entrega. Entonces, yo durante toda la semana entregaba 600 toneladas de mercadería a la perfección y no podía cambiar mi índice porque había un pedido de plasticola, ¿sí? Esas 100 toneladas tal vez eran 30 clientes o menos. Y tenía un pedido de plasticola que me arruinaba todo el proceso. Entonces nunca podíamos mejorar eso. Entonces se tomó una segunda decisión que fue, bueno, nada, ya tenemos tercerizado en la fabricación, tercericemos la distribución. Se eligieron 3 distribuidores para todo el país y simplemente se entregaban los distribuidores. A partir de ahí mejoramos muchísimo, llegamos con las entregas hasta el 97%, y después de que yo me fui, a los 2 años, decidieron directamente sacarse encima Plasticola. ¿Por qué? Porque era un producto que iba a contramano con el resto de la planta. Era una planta que producía a nivel industrial grandes cantidades y tenía un producto a consumidor final que no le aportaba tanto dinero. Entonces, en ese caso, digamos, fue una decisión y ninguno de estos cambios, digamos, afectó en forma negativa a la planta. Todos los cambios que se fueron tomando con respecto a Plasticola no le generaron ningún problema de plata, ¿sí?, ni ningún problema de caja, ni nada a la compañía. ¿Por qué? Porque había una contabilidad de costos muy sólida que, más allá de lo que mostraban los números de delivery, por ejemplo, también estaba apoyado con la cantidad digamos, con la contabilidad de costos. Es lo mismo que sigue en el punto siguiente: iniciar o abandonar una determinada actividad, ¿sí? Invertir en una nueva máquina, ¿tiene sentido económico? ¿Cuál es el periodo real de recuperación de la inversión? ¿Para qué nivel de producción actividad? Hay que recordar que el análisis debe ser diferencial, es decir, calcular el escenario con la nueva máquina frente a la actual. Puede haber stock de materias primas, de materiales y repuestos de la máquina antigua que quedarían sin uso. Bien, este es otro punto, digamos. Si yo tengo que invertir en una máquina, tengo que fijarme si el esfuerzo que implica invertir en una nueva máquina va a ser redituable o no. ¿Y cuánto voy a tardar o cuánto voy a tardar en que me vuelva la inversión? Para estas cosas, fundamental la contabilidad de costos. ¿Para qué más me sirve? ¿Dónde y cuánto estoy ganando? ¿Uso de forma eficiente los recursos de la empresa? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Estoy consiguiendo los objetivos fijados? ¿La rentabilidad de los trabajos es la esperada? ¿Estoy cumpliendo por el presupuesto? ¿Dónde están las desviaciones? Digamos, muchas empresas, mientras les entra plata, todo funciona perfecto. El tema es que muchas veces no les está entrando la plata que creen que les está entrando o que les debería estar entrando, y en algún momento hay algún problema, hay algún tema, y esa entrada de plata se corta, ¿sí?
y la empresa en poco tiempo se va al tacho. Y nuevamente nadie entiende por qué. Bien, básicamente lo que vimos es esto, o sea, decisiones sobre productos, incorporación de nuevos productos, abandono de productos, decisiones de precios y presupuestos, comprar o fabricar un determinado componente, iniciar o abandonar una determinada actividad, cerrar o abrir departamentos o filiales, evaluación de esa empresa, su conjunto de una parte, de la actuación de las personas y máquinas, de los proyectos y su rentabilidad. Bien. Profe, disculpe, consulta, Sí. ¿está compartiendo su pantalla usted? Pues yo lo veo a usted. Acabamos de dejar de compartir. Porque desde hoy estoy viéndolo a usted y no sé si lo lee de la pantalla o no. Lo leo de lo que le estoy proyectando, sí, sí. Porque no está compartiendo, por eso. Disculpe que le Está viendo igual interrumpa. lo más lindo, que es mi cara. No hay problema con eso, pero capaz que está compartiendo y yo no lo estoy viendo desde mi celu. Estaba compartiendo. A ver, vamos a otra cosa. Vuelvo a compartir para que veas. Profesor, sí. Yo en su presentación veo el mouse duplicado a la flecha. A ver, ahora ahí, sí estoy viendo costos, sí. Ahí están viendo la presentación. Sí. Exacto, costo, definición de concepto, sí. Bien, perfecto. Esto es lo que tienen que ver. Si no ven esto, me avisan. ¿Vale? Ahora dejo de compartir. Bien, hasta acá hicimos la presentación de por qué la contabilidad de costos. ¿Sí? Hasta acá, dudas, preguntas, comentarios, ¿entendieron todo? ¿No entendieron nada? ¿Tienen ganas de abandonar Logística 2? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Ya estamos al final de la carrera, así que largar todo acá no tiene sentido. Muy bien, o sea que no te gustó el tema, pero la vas a pelear. Básicamente eso es lo que me querés decir. Y lastimosamente se me está costando mucho, pero voy a seguir. Esa es la respuesta. Vamos. A ver, yo entiendo que el tema de costos, digamos, genera cierto, digamos, uno escucha costos y automáticamente se le cierran los oídos, se le cierra el cerebro. Pregunten las veces que haga falta. Vamos a volver sobre los temas. Acá Florencia dice, por ahora vamos bien, pero ya sabemos que después la complica. No la vamos a complicar tanto, Florencia, no te creas. Es menos complicado de lo que parece. Yo cada año... hay alguien acoplando. Cada año cuando doy esto, cada vez me convenzo que cada vez es más simple. Pero bueno, nada, yo ya es como la sexta vez que lo doy, o sea que ya se supone que lo sé bastante, pero no te creas, Y además, a ver, para mí la matemática tiene un encanto, te ayuda a resolver, tiene esa cosa de la exactitud que te ayuda a encontrar y a resolver un montón de cosas. Y eso es lo que vamos a empezar a ver, digamos, más adelante. Vamos a ver que esto no es simplemente sacar números para sacar números, sino que es armar como una especie de hoja de ruta y a partir de ahí ver para dónde me estoy yendo, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos a encontrar que tiene una utilidad mucho más práctica que solo los números. Esto es lo que tiene de bueno la contabilidad de costos. O sea, no es solamente saber si mi producto vale 4 y lo puedo vender a 6 o lo puedo vender a 8, sino que vamos a saber si la planta está trabajando bien o la parte productiva estaba trabajando bien, si tenemos horas ociosas del personal, si tenemos desviaciones, si no tenemos desviaciones, si tenemos mejoras, si tenemos problemas, digamos, una cantidad de cosas que es bastante interesante saber, por lo menos desde este lado, digamos, es otra forma de verlo, no es la única, obviamente no, la otra es estando en la planta controlando todo el día, pero también eso implica un desgaste, una energía y demás. Digamos, hay distintas formas de... Sí, Leandro, a lo que quieras. Sí, no, más que nada era hacerle una consulta por un tema, sí. Bueno, a mí no me molestan los temas que va a dar, si yo quiero aprender, pero sí lo que este año se me va a dificultar un poco es el tema de que yo tengo un trabajo que es horario rotativo. Sí. Yo quería saber cómo usted va a tener la tolerancia
sobre el tema de las asistencias y... No, en eso, a ver. Cuidado los micrófonos. En eso es muy claro para todos. El que tiene horarios rotativos manda el certificado para no tener problemas con la asistencia. Lo que suele pasar, yo además de mis clases, están los textos, con lo cual las clases las pueden seguir perfectamente. Van a estar los videos, presuponemos, alguien estaba grabando por ahí, o sea que las clases las podés ver en otro horario. Y además de todo, digamos, y esto no tiene que ver solo con los de trabajos rotativos y no rotativos. El que tiene dudas, el que tiene preguntas, cuando empezamos la clase, cuando terminamos la clase, cuando volvemos al recreo, profe, tengo estas dudas, las hace y las aclaramos. Básicamente parte de mi trabajo es ese, aclararle dudas a ustedes, ¿sí? No pueden venir a clase durante un mes y se les van sumando dudas y no, me mandan un mail, me mandan un WhatsApp, vemos cómo hacemos, ¿sí? Y les voy aclarando todo lo que sea. La idea de esto es que ustedes aprendan y tener la mayor cantidad de herramientas disponibles para que ustedes entiendan y aprendan. Ahora, es distinto si tengo un alumno que tiene horarios rotativos y no puede venir y eso, tengo a alguien que se hace el vivo, no viene a las clases y cada 3 meses me cae de paracaidista con todas las dudas juntas. No es lo mismo. Entonces, el que tiene horarios rotativos tiene que mandar su certificado, cumplir, se lo manda a Cristina, ya sabemos, con eso queda cubierto con las asistencias. Y después, todas las dudas, todas las preguntas de todos los alumnos, rotativo o no, que estén asistiendo a clase, que estén leyendo los textos, que estén participando, bueno, las hacen, ¿sí? Por eso también les digo a ustedes y les voy preguntando, chicos, ¿entienden? ¿Saben? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Digamos, yo necesito el feedback de ustedes. Si no entienden, díganmelo, porque para eso estamos acá. Digamos, no están obligados a entender. Digo, yo puedo explicar bien o no, o tal vez no me entienden a mí y no hay ningún problema con eso. La idea es que cuando alguien entiende, levante la mano y me diga, no entendí de lo que estás hablando. Para mí acabas de hablar en chino, por favor, repetilo, por favor, explícalo de otra manera, por favor, buscá la vuelta, el ejemplo que me diste no me sirve, y lo vemos. Para eso estoy acá. Digo, para eso cobro, aunque ustedes no lo crean. Así que, por favor, más allá de horarios rotativos o no rotativos, lean, vean los apuntes y pregunten cada duda que tengan en clase, por más de que sea tonta, por más de que sea la pregunta, no me interesa, háganla, sáquense la duda y vayan entendiendo los temas, porque si por miedo a preguntar no preguntan, se les va a hacer como una maraña de cosas que no entienden y en algún momento pueden tener una complicación. Y si además yo no me entero, digamos, ¿cuándo me voy a enterar que no entendieron nada? En el examen. Digamos, ahí me doy cuenta que no aprendieron nada. Entonces, y ahí tampoco sé si es que porque no leyeron, porque no prestaron atención o porque no entendieron. Entonces, eso, aprovechen todas las instancias de preguntar durante la clase, preguntar si la duda les agarra después o leyendo un texto o en clase lo entendieron, pero a los 2 días están haciendo el trabajo y dicen, esto no entendí nada, se me fue todo, lo volvemos a ver. Lo volvemos a preguntar. Particularmente en la parte de costos, digamos, ahora después del recreo después del recreo vamos a empezar con una serie de conceptos que la clase que viene vamos a empezar revisándolos también, ¿sí? Porque sé que son conceptos nuevos, que son conceptos contables, que cuestan a veces de entrar, entonces eso. Pero, por favor, todas las dudas que tengan, todo lo que no entiendan, digamos, que yo hable todo de corrido, no implica que ustedes estén obligados a entender absolutamente todo. Frénenme, párenme, háganme las preguntas que quieran. Para eso estamos acá. Si no, sería muy simple. Yo dejo colgado un video. ¿Sí? Esto sería así de simple. Yo grabo un video, lo doy y cada 2 meses les tomo un examen. Para mí sería ideal. Digamos, es como venderles un curso cerrado. La idea de tener un profesor acá es justamente eso, es interactuar, es poder hacer preguntas. Si no, es eso. Están viendo un programa de tele, están viendo una clase de YouTube y no es lo que estamos haciendo. Entonces, nada, aprovéchenlo.
pregunten, todas las vías de comunicación, todo momento es válido para preguntar. O sea, si dentro de 3 clases me vuelven a preguntar algo de costos, lo podemos volver a ver. No hay problema. Sí, vuelvo a decir, siempre y cuando, digamos, es alguien que está haciendo algo o que participó y no entiende. ¿Sí? He tenido muchos alumnos paracaidistas que cada 4 clases agarran uno de los textos y se vienen con las preguntas de 3 clases antes. ¿Qué es más? Les adelanto, digamos, es algo que estoy empezando a hacer y es, digamos, la parte del texto que yo ya subí de costos es exactamente lo que estamos viendo. Pero para la segunda parte, el texto va a estar un poco más acotado, bastante más acotado, no así la presentación. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes en clase presten atención, tomen nota, vayan tomando apuntes sobre lo que yo digo. Lo que suele pasar es que yo hago todos los textos súper completos y hay mucha gente, y me pasó, tuve alumnos que no cursaban, me aparecían para los exámenes y rendían muy bien. Yo decía, pero yo sé que esta persona no vino o casi no vino, ¿sí? O que venía 20 minutos, tiraba un presente y después no aparecía más. Y después me daba cuenta que, claro, si toda la información está en el texto y los textos no eran complicados. Entonces, digamos, cuando yo curso, o yo he cursado en otros lados, los apuntes son 4 líneas. Y es a tomar nota, porque en realidad es el alumno el que tiene que ir como... Y además esto lo ayuda a justamente ir revisando los temas, a ir grabándoselos en la cabeza y demás. Entonces, y además van a tener, tienen la apoyatura de los videos, digamos, de las clases grabadas. Entonces, en este tema ya está, no me voy a poner a modificar los apuntes, lo que está hecho, pero los próximos van a venir un poco más escuetos, van a venir menos cargados de información para que ustedes tengan que tomar nota y obviamente después en el examen me digan, no, pero eso no estaba en los textos. Sí, estaba en clase. Digamos, que es como funciona una universidad. Digamos, de hecho, en las universidades hoy, muy pocos profesores, o sea, los textos que dan o la información que dan, digamos, son como mini diapositivas para tomar nota, les dan 4 libros, es el profesor hablando, y si no preguntás, no, al piste, y después vas al examen. Y si no entendiste, o te pones a estudiar la última semana y no entendiste, te destrozó. Esto te hace cualquier universidad. Digamos, ese es el ritmo que se lleva y no me parece mal, digamos. O sea, están yendo a, digamos, a ser profesionales. Entonces, yo entiendo que esto es una tecnicatura, que es más parecido a un secundario, pero tampoco les voy a seguir dando de comer en la boca, muchachos. O sea, esto hay que crecer, digamos, porque además después les va a pasar. En las empresas le dan una capacitación y también no les van a dar demasiada información. Es la capacitación y salir adelante y hacerlo. Esto es así, digamos, es a lo que se va. Entonces, yo lo que necesito es que presten atención en la clase, que en la clase participen, que en la clase se saquen las dudas, obviamente, y tener un texto después que los ayude, ¿sí? Sobre todo por esto, por quienes tienen los que tienen turnos rotativos. Pero además tienen los videos, o sea que el que no pudo esa vez asistir a clase o esas 3 clases, porque justo le cayó, no sé, 3 semanas de horario rotativo, bueno, lo que no entienda me lo puede mandar por mail, le puede preguntar a un compañero o... viene y me los pregunta y lo aclaramos y se acabó, ¿sí? Son y 55, nos tomamos hasta y 10, así les doy 15 minutos de recreo, ¿sí? Bien, chicos, dale. Profe, una consulta. Dale. ¿Me tenés en el listado? Porque no me llegó mail, nada. Yo le había pasado los datos. A ver, no tengo todavía los listados. Yo lo que hice fue colgar todo en el campus como para que ustedes vengan hacia mí, más que yo ir hacia ustedes. Espero pronto tener los listados y sumarlos en la convocatoria de Google. Digamos, enviarles el aviso por Google. Suele pasar en la UTN que estos listados, hasta que se terminan de anotar y todos tardan 1 o 2 semanas en aparecer, entonces no tengo los listados de alumnos. De hecho, el lunes empecé a dar clase y llamando a la Cristina diciendo, pasarle el link a alguien para que venga a la clase porque no sabía ni quién aparecía.
Entonces, paciencia, digamos, vamos a estar un poco más acomodados en 15 días. Yo lo que hice fue ya preparar todo el campus virtual. Ahí tienen el link de la clase. Está el log, digamos, por si se los pide para ingresar a la clase. Ya se los pasé también por acá. Traten de sumarse al campus, que de ahí ya van a tener toda la información. Y después de a poco, sí, en cuanto tengan los listados, directamente a la convocatoria de Google los iré subiendo a todos, ¿sí? Ok, gracias. No, de nada. Bien. Ahí le estoy mandando los listados de alumnos. Bien. Punto número 1. Dale. Y me quedé en el 1, Cristina. ¿Y el 2? No había 2. Hola. Hola, sí. El punto 1 Sí. me mandás el listado de alumnos. Sí. Y punto número 2. Los que tengan problema en el CISARCAR me avisan, porque yo ya hablé con el ingeniero Antunes para que los del, digamos, le dé la liberación para que puedan entrar al campus. Bien. Bueno, aproveche este curso que la tiene Cristina y tiene acceso directo con las altas esferas. Aprovechenla y no,